Muy buenos días a todos. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en el 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, me permito dar por instalada esta 10ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, convocada para el día de hoy, miércoles 24 de abril del año 2024, a las 10 horas. Secretaria, si nos apoya con el orden del día, por favor. Sí, buenos días. En atención a la convocatoria, como primer punto tenemos la asistencia e integración de la sala. Para tal efecto, se hace constar que se encuentran reunidos la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Wong, la magistrada segunda, doctora en Derecho, Sara Eugenia Villanovelo, el magistrado tercero y presidente de la sala, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre, la magistrada cuarta, doctora Graciela Alejandra Torres Garba, y el magistrado quinto, doctor en Derecho, José Pablo Abreu Sacramento. Continuando con el punto segundo de la convocatoria, como inciso A, tenemos discusión y en su caso aprobación de los proyectos de tocas listados en esta sesión, que son un total 23 tocas para ser expuestos y votados. En atención a la orden de lista previamente aprobada, se comenzará con el proyecto del TOCA 247-2023 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de revocación interpuesto en contra del auto de fecha 15 de agosto de 2023, dictado en los autos del TOCA de referencia. Magistrada primera, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenos días. Como bien se menciona, esta resolución fue el auto de 15, la resolución apelada fue el auto de fecha 15 de agosto del año 2023, dictada por esta sala colegiada, en la que se decretó la caducidad de la instancia en el TOCA formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 2 de febrero del año 2023, dictado por el juez de origen. El recurrente expresó como agravios en la parte medular que no se contempló lo dispuesto en los artículos 106 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el cuarto constitucional, relativo a que no procede la caducidad cuando se encuentran inmersos los derechos de menores de edad en atención a su interés superior, aunado a que no se encuentra firme la resolución de un amparo relacionado con el caso. En este proyecto consideramos que se debe confirmar la caducidad de la instancia por inactividad procesal por haber excedido los 3 meses en el que ninguna de las partes le dio impulso al procedimiento, siendo obligado de las partes realizarlo, de acuerdo al artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, precisamente atendiendo al interés superior de las menores de edad, sí es posible decretar la caducidad de la instancia al tener un impacto positivo en sus derechos. Esto es, les representa un beneficio que el juez de origen determine el aseguramiento de bienes para garantizar los alimentos, es decir, no hay perjuicio para las menores de edad con la referida caducidad. Por tanto, se propone confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 247 de 2023. Seguimos con el TOCA 433-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al incidente de nulidad, notificaciones y actuaciones interpuesto en contra de la notificación realizada el 14 de diciembre del año 2023 de la sentencia de segunda instancia dictada en los autos del TOCA. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Buen día a todos. En este asunto se está impugnando la notificación que hizo el personal de actuaría de nuestra sala en relación con la sentencia de fecha 6 de diciembre de 2023, en la que se dictó, se resolvieron, los 2 recursos de apelación de las partes en un procedimiento especial de civil, procedimiento familiar de divorcio, especial de divorcios incausales, esta notificación se realizó por medios electrónicos, que es el correo,
el correo electrónico en la dirección que había indicado la demandada, que es la señora. La incidentista se queja de que dicha notificación incumplió con las formalidades establecidas en el Código Adjetivo de la materia, lo que provocó que no pudiera interponer el juicio de amparo en contra de la sentencia que se le notificó. Por lo que se aduce, hubo violación en su perjuicio y de sus hijos menores de edad en cuanto a sus garantías de legalidad y seguridad jurídicas. Alega que para que surtiera efectos dicha notificación se debió de hacer constar el acuse con el que se acreditaba que efectivamente ella había recibido la notificación. En el proyecto que les compartí, a mi juicio, debe declararse improcedente el incidente interpuesto, pues con relación a la violación de las formalidades que exige el Código Adjetivo de la materia, se determinó que fue la propia incidentista quien solicitó que las notificaciones se le realizaran por correo electrónico a través de la dirección que ella misma proporcionó, siendo su responsabilidad comprobar que dicho medio electrónico fuera funcional y lo revisara constantemente para poder enterarse en tiempo y forma de las determinaciones que se le notificaron en esa vía. Obligación que aparentemente no cumplió, pues de lo contrario se hubiera enterado a tiempo de la sentencia notificada y hubiera podido interponer el juicio de amparo que considera procedente. Como ustedes pudieron ver en el proyecto que se les presentó, existe una relación de todos de todas las notificaciones que se le hicieron por este medio, una vez que ella misma aprobó que se le fuera notificada de esta forma. En cuanto al agravio, o al argumento más bien, que hace valer dicha incidentista en cuanto a que debía constar el acuse con el que se acredite que efectivamente recibió el correo, si bien es cierto que debe constar un acuse de la interpretación del numeral al que hace referencia, me parece que es el 224 o 225, el acuse al que se refiere no necesariamente es el que emitan las partes, sino que el que puede ser el que emite el propio sistema, porque no se puede dejar como una facultad de las partes que ellas sean quienes avisen si recibieron o no una notificación, porque esto podría prolongar de manera indefinida el procedimiento sin tener certeza del momento en que dicha notificación debe surtir efectos y a partir de cuándo corre el término de las partes para combatir la determinación notificada, y de la revisión del TOCA se puede advertir que sí constan los acuses del sistema por parte del personal de actuaría. Por lo tanto, propongo, insisto, en que se declare improcedente dicho incidente. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta. A favor. No la escuchamos, magistrada, disculpe. A favor. Gracias. Magistrado quinto. Igualmente no se escucha. Proyecto. Gracias. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto le toca 433-2023 se declara improcedente por unanimidad. Continuamos con el toca 886-2023 de la ponencia del magistrado tercero relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 14 de noviembre de 2023 del expediente 342-2022 relativo al procedimiento especial de divorcio sin causales del juzgado tercero de la unidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En este caso, la apelante es la parte demandada y la resolución impugnada, como bien ya comentó la secretaria, es la dictada el 14 de noviembre de 2023, en la cual se declaró procedente la pensión compensatoria solicitada, condenando al demandado al pago de la cantidad líquida que resultare del 30% del total de los sueldos o emolumentos y más prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe en forma mensual, y se decretó trabado formal embargo sobre dicha cantidad líquida. Por otra parte, se declaró terminada la sociedad legal que rigió el matrimonio entre ambas partes, adjudicando a su favor el bien inmueble correspondiente en un 50% para cada uno de ellos, quedando como copropietarios de dicho bien, así como en común y por partes iguales. El pago de hipoteca que pesa sobre el referido inmueble a favor del Instituto
de un instituto. Después de analizar los agravios, en el proyecto considero infundado el primer agravio, ya que era el recurrente a quien le correspondía la carga de la prueba para desvirtuar la necesidad alimentaria que adujo la parte actora, pues de conformidad con el artículo 30 del ordenamiento sustantivo de la materia, ella tiene la presunción de necesitar los alimentos, por lo que él debió de haber probado de manera plena y fehaciente que la acreedora alimentaria tenía ingresos suficientes que le permitieran subsistir y de acuerdo con el nivel de vida al que había estado acostumbrada, así como el hecho de que no se dedicó exclusivamente al trabajo en el hogar, al cuidado de los hijos, o que poseía bienes suficientes que le permitieran subsistir. Incluso debió acreditar el hecho que aduce en relación a que el padecimiento que alegó la promovente no era suficiente para decretar la prisión de que se trata, todo lo cual no aconteció en la especie. Asimismo, considero infundados los agravios respecto a las testimoniales ofrecidas por la demandante, pues estas sirvieron para robustecer lo afirmado por ella en cuanto a su necesidad alimentaria y la capacidad económica real del deudor alimentista, siendo que ambas atestes dieron fundada razón de su dicho y fueron coincidentes en sus manifestaciones, sin que ninguna de ellas hubiera presentado causa alguna de inhabilidad. De igual manera, en relación a la prueba testimonial por él ofrecida, sus agravios resultan inoperantes, ya que el juez goza de libertad para valorar las pruebas, por lo que determinó que dicha testimonial no se encontraba vinculada con ningún otro medio probatorio, siendo que respecto a este argumento el recurrente no dirigió sus agravios. Finalmente, son inoperantes los agravios mencionados en el último término, ya que en la etapa de ejecución de sentencia, la juez de conocimiento ordenará lo conducente con el fin de lograr el cumplimiento de la resolución que ahora se analiza, al ser una fuente normativa de creación, modificación y extinción de situaciones jurídicas individuales. Por lo anterior, yo les propongo confirmar. Procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. Estoy a favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 886-2023 se aprueba con firma por unanimidad. A continuación se procede con el TOCA 45-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 27 de noviembre de 2023 del expediente 181-2023 relativo a la tercera y excluyente de dominio del juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene usted el uso del agua. Buenos días, muchas gracias, secretaria. En el proyecto que someto a consideración se resuelve respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en la cual la juzgadora determinó la improcedencia del incidente de nulidad de notificación interpuesto. Contrario a lo manifestado por la parte apelante, la sentencia interlocutoria sí fue debidamente fundamentada y motivada por cuanto el emplazamiento se verificó conforme a lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, sin existir transgresión alguna que haya dejado en estado de indefensión a la parte que alegó su nulidad. Además de las constancias conducentes, se advierte que la actuaria judicial sí se constituyó al predio correcto a fin de emplazar a la institución bancaria demandada, habiéndose cerciorado debidamente de los señalamientos públicos situados, mediante los cuales observó la numeración de las calles y los cruzamientos, así como el número visible del inmueble y el nombre del instituto bancario respectivo. Por lo tanto, habiendo resultado infundados los agravios vertidos por el recurrente, propongo confirmar la sentencia interlocutoria impugnada. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. Proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 45-2024. Seguimos con el TOCA 628-2023 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 10 de agosto de 2023, dictada en el expediente 328-2020, juicio ordinario civil del juzgado tercero civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrado, tiene el uso de la voz. Secretaria,
En este asunto, en la sentencia apelada, la juez de origen concluyó que ninguna de las partes acreditó su respectiva acción. Por una parte, se declaró improcedente la acción reivindicatoria interpuesta por la actora al no haber acreditado la propiedad, y por otro lado, no procedió la prescripción positiva que ejercitó el demandado en reconvención al no justificar la causa generadora de su posesión. Contra dicha resolución, la actora principal interpuso el recurso de apelación que nos ocupa, expresando los siguientes agravios. El primero, manifestó que la sentencia apelada es incongruente, ya que la juez se abocó al estudio de la acción reivindicatoria y esta no fue invocada por ninguna de las partes. No obstante lo anterior, en su segundo agravio, la apelante considera que sí probó todos los elementos de su acción reivindicatoria, mencionando que la posesión la acreditó con la confesión del demandado, la identidad del predio se justificó en que ambas partes coinciden en cuál es el bien inmueble y que la propiedad se acreditó con copias certificadas de los juicios sucesorios que exhibió y con la copia de inscripción vigente del predio en cuestión. El proyecto propone declarar infundado el agravio relativo a la falta de congruencia en la sentencia, pues del escrito de la demanda de la parte actora se advierte que es ella misma quien expresamente señala que comparece a promover juicio ordinario civil reivindicatorio, lo cual se confirma con el análisis de la lectura de las pretensiones que solicita y de los hechos que narra, y que junto con la contestación del demandado se llega a la conclusión que la acción intentada, es la reivindicatoria. Por otro parte, respecto a los agravios relativos a los elementos de la acción, estos son en una parte infundados e inoperantes por la otra. Se dice que son infundados en lo relativo al elemento de propiedad, pues contrario a lo que argumenta, con el conjunto de medios probatorios perfeccionados, no se llega a la certeza de que la autora de la sucesión haya sido la propietaria del bien inmueble que busca reivindicar, pues las copias certificadas no son prueba idónea para acreditarla, y la copia simple de la inscripción vigente del predio en cuestión que exhibió únicamente tiene valor probatorio indiciario, pues se trata de un documento sin validez oficial, aunado que en ella no se transcribe íntegramente la escritura correspondiente. Y son inoperantes los agravios relativos a que sí acreditó los demás elementos, la posesión y la identidad del predio, pues no atacan los motivos por los cuales la juez declaró improcedente la acción, ya que incluso la juzgadora determinó que estos elementos sí se encontraban acreditados. Sin embargo, al no haber justificado la propiedad, es que decretó la improcedencia de la acción. Por lo tanto, se propone confirmar. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, Es confirmar, ¿verdad? Es que hice Sí. mal mis anotaciones. Gracias. A favor con confirmar. Pues, ¿qué pasó? estamos esperando su voto, abogada. ¿No se escuchó? No, Sí. ¿sí lo escuchó? Está fallando mi computadora. A entonces. favor con confirmar. Gracias. Magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. Proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 628-2023. Continuamos con el TOCA 490-2023 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 15 de junio de 2023, dictado en los autos del expediente 667-2023, diligencias de ejecución voluntaria del juzgado cuarto mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Los actores promovieron estas diligencias de jurisdicción voluntaria de identidad a fin de acreditar que su familiar ya fallecida tenía 2 actas de nacimiento, pero que se trata de la misma persona.
El juez de primera instancia declaró la no admisión de las diligencias que pretendían promover, al no haber acreditado la legitimación de su comparecencia ni su interés jurídico, pues no exhibieron documentación alguna que justifique el parentesco que tenían o tienen con la fallecida. Igualmente, en atención al artículo 112 de la Ley del Registro Civil del Estado y ante la necesidad de ajustar el acta de nacimiento a la realidad social por el uso del nombre distinto y por cuanto sus pretensiones derivan de una acción del Estado civil de naturaleza contenciosa, se hizo saber que debe tramitarse en un procedimiento ordinario. También se les dejó a salvo los derechos de los promoventes para que los ejerciten en la vía correspondiente. Inconforme, la parte actora presentó sus agravios, refiriendo que de las documentales exhibidas se aprecia que la persona fallecida es su hermana y de la escritura de adjudicación se advierte su interés jurídico y legítimo de que se corrija el acta de nacimiento y defunción de aquella por ser su copropietaria, que no se contempló que previamente haya intentado la modificación, corrección y anotación de las actas referidas para adaptarlas a la realidad social por vía administrativa, y que si bien las diligencias deben realizarse por medio del titular del derecho, la hipótesis empleada por el juez no se ajusta a su argumento, ya que la persona titular ha fallecido, inscribiéndose su defunción con un nombre, siendo imposible que ésta pueda intentar de la forma que el juez pide. En el proyecto se consideran infundados los agravios, pues, como efectivamente declaró el juez, del estudio de las constancias originales del expediente, se advierte que el apelante, al promover las diligencias, lo hizo en nombre propio, sin justificar con documento alguno que le asiste el derecho para reclamar respecto a la identidad de la difunta, ni acreditó debidamente el carácter o representación con la cual pretende demandar, por lo que satisfacer esto debió de aportar los elementos de prueba que pusieran de manifiesto la legitimidad de su comparecencia. Asimismo, al advertirse que en la especie se actualizaba una acción de Estado civil al tener la necesidad de ajustar las actas respectivas a la realidad social por el uso de un nombre distinto, pues al pretender tener por corregidos certificados del registro civil, no resulta dable realizarse en las diligencias pretendidas, sino mediante un juicio ordinario, donde el juzgador funde y motive su resolución, debiendo para ello examinar las pruebas ofrecidas y desahogadas en el juicio, por lo que la declaratoria que se solicita debe entablarse a través de la vía contenciosa, dejándose a salvo sus derechos del recurrente para que los ejercite por la vía legal que corresponda. Tanto la propuesta es confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. Estoy a favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto de TOCA 490-2023. Seguimos con el TOCA 845-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 10 de octubre de 2023, dictada en el expediente 469-2023, diligencia de ejecución voluntaria con tramitación especial del juzgado segundo de oralidad familiar turno vespertino del primer departamento judicial del Estado. Magistrada tiene el uso del agua. Gracias, secretaria. En este asunto, como bien se mencionó, es una sentencia proveniente de unas diligencias en la que se declararon alimentos provisionales a favor de una menor de edad. Se condenó al pago de una pensión alimenticia a su padre por la cantidad de 3,000 pesos moneda nacional. Se determinó que se va a incrementar dicha pensión conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Código Sustantivo de la materia y se fijó como garantía de los alimentos decretados el depósito por la cantidad de 9,000 pesos. Quien viene a apelar es el deudor alimentista y a mi juicio los agravios vinculados con violación a su garantía
audiencia y el principio de igualdad de las partes al no haber podido comparecer para probar que tiene una pareja sentimental actual y que se encuentra embarazada dicha pareja, resultan infundados por cuanto el procedimiento de diligencias no contempla de diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial para alimentos, no contempla la participación del deudor alimentista, del posible deudor alimentista, lo cual no significa, como ha establecido el Tribunal Colegiado del 14º Circuito, no transgrede el derecho a audiencia de las partes, sino que es la naturaleza especial, la de las diligencias, la que permite que se lleve de esta manera, y el derecho de audiencia lo tiene precisamente en este momento cuando viene a apelar y viene a hacer sus razones, además de que todas estas cuestiones en relación a que en relación con que tiene otros deudores alimentistas, los debe hacer valer en un procedimiento aparte. En este caso se acreditaron los 3 elementos para los alimentos, que es el parentesco, el caudal del deudor y la necesidad del acreedor. Ahora bien, en cuanto al agravio que eleva en el sentido de que existió una indebida valoración de las pruebas y que se violó el principio de proporcionalidad, estos agravios me parece que son fundados pero insuficientes para revocar, pues sí le asiste la razón al recurrente cuando se refiere a que el estudio que se realizó de las constancias que obraban en autos al momento de fijar la pensión alimenticia no precisó cuál era la base en la que se consideraba como ingreso del deudor, lo que dificultó poder determinar si los alimentos fijados cumplían con el principio de proporcionalidad. En ese sentido, se reasumió jurisdicción y se hace el estudio correspondiente, pero se determina que la capacidad necesaria, la capacidad que tiene el deudor alimentista es de un salario mínimo y medio aproximadamente con base en la información que obra en autos, y de este salario mínimo y medio se le está dando esos 3,000 pesos que vienen siendo aproximadamente un 33% que le va a destinar a los alimentos del acreedor alimentista. Por lo tanto, a él le queda un aproximado de un 67% que con lo que se considera se cubre su mínimo vital y demás necesidades y obligaciones que pudiera tener. En ese sentido, por cuanto se considera que son insuficientes los agravios, considero que podemos confirmar la sentencia combatida. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrada tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. Igual, estoy a favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firme por unanimidad el proyecto del TOCA 845-2023. Seguimos con el TOCA 43-2024 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 16 de noviembre de 2023, dictada en el expediente 680-2022, diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial del Juzgado Segundo de la Unidad Familiar del Primer Departamento Oficial del Estado. Magistrado, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, el apelante es la parte promovente. La sentencia impugnada es la cual fue dictada el 16 de noviembre de 2023, la cual fue dictada fuera de audiencia, en la que se declararon bastantes las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial, decretándose alimentos provisionales a favor de la niña involucrada en el asunto, a cargo de su progenitor, condenándose a este último al pago de la cantidad líquida que resultara de aplicar el 35% de todos sus ingresos mensuales como trabajador asalariado o en cualquier otro centro de trabajo en el que labore. De la misma manera, se dispuso para garantizar el cumplimiento de la obligación el descuento de nómina, girándose oficio al centro laboral del deudor a fin de que se descontara y remitiera al juzgado la cantidad fijada. Después de analizar los agravios, considero que son infundados, ya que en cuanto a las posibilidades del deudor, se advierte que la juzgadora, a fin de tener mayores elementos para resolver, recabó diversos informes a diferentes autoridades, tanto gubernamentales como bancarias, y si bien estos resultaron en su mayoría infructuosos,
Ello no infiere una cuestión imputable a la juzgadora, pues esta sí fue exhaustiva al momento de recabar la información y si bien las autoridades no contaban con registro alguno, ello no presume una falta de exhaustividad. En ese mismo sentido, correctamente se determinó condenar al deudor alimentario al pago de la cantidad antes mencionada, esto derivado de los informes recabados, otorgándoles pleno valor a los mismos, siendo que dicha determinación se encuentra pegada a derecho y cumple con el principio de congruencia y exhaustividad, así como con tomar en cuenta tanto las posibilidades del deudor como las necesidades del acreedor alimentario. También se estima infundado lo vertido por la recurrente en relación a que el acreedor alimentista se le asignó el 35% en concepto de pensión alimenticia, en tanto que la juez refirió que el deudor le quedaba un porcentaje para su subsistencia, pues ello no implica que el estudio que realizó la juzgadora para determinar la pensión alimenticia de la niña involucrada haya sido erróneo, ya que se estableció de manera clara cuáles fueron las razones para determinar el porcentaje. Ahora bien, por cuanto en el presente asunto se ventilan los derechos de una menor de edad, considero que en suplencia de la deficiencia de la queja, tomando en cuenta el principio constitucional de interés superior de niñas, niños y adolescentes, considero procedente fijar una garantía equivalente a 3 meses de pensión alimenticia a fin de garantizar que la menor de edad involucrada tenga alimentos en el supuesto de que el obligado alimentista se quede sin empleo. Por lo anterior, les estaría proponiendo modificar la parte considerativa de la sentencia apelada y los puntos resolutivos quinto, sexto y séptimo para añadir el punto resolutivo octavo. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. Estoy a favor. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto de TOCA 43-2024 se aprueba, modifica por unanimidad. Sigue el TOCA 619-2023 de la ponencia de la magistrada cuarta, relativo al recurso de apelación en contra de la resolución de fecha 16 de agosto del 2023 del expediente 622-2022, interdicto de retener la posesión del juzgado segundo mixto de lo civil y familiar del tercer departamento judicial del Estado. Magistrada tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En el proyecto que someto a consideración se resuelve respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la resolución que se dictó dentro del interdicto para retener la posesión de un predio rústico. La resolución recurrida en este acto es la prevista en el artículo 686 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en el cual la persona juzgadora de primera instancia, luego de recibir la información proveniente de la parte actora, determinó que no se acreditaba que el actor se encontraba en posesión del citado tablaje rústico y que se había tratado de inquietarle de la aludida posesión. Lo anterior se determinó luego de que se restare el valor jurídico a las testimoniales ofrecidas. Ahora, luego del estudio y análisis de los agravios formulados por la parte recurrente, se considera que resultaron infundados e inoperantes, por lo que se propone confirmar la resolución impugnada. Procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. Estoy a favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto de TOCA 619-2023. Sigue el TOCA 537-2023 de la ponencia del magistrado quinto. No obstante, se ha decidido retirarlo para un mayor estudio. Igualmente, tenemos el TOCA 533-2023 de la ponencia de la magistrada primera, que de la misma manera se retira para mejor estudio. Por lo que nos trasladamos al TOCA 805-2023 de la ponencia de la magistrada segunda relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 22 de septiembre del 2023 dictado en los autos del expediente 469-2013, juicio ordinario civil de divorcio del juzgado primero de lo familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria.
En el presente asunto, cabe señalar que proviene de un juicio ordinario civil de divorcio. El juez de la causa es el primero de lo familiar, es decir, se rige por las reglas del Código Civil y Código de Procedimientos Civiles aplicables en su momento, lo que llamamos como familiar tradicional. En el caso, la resolución impugnada es una sentencia interlocutoria en la cual se resolvió la reducción de los embargos fincados a 16 inmuebles de la propiedad del deudor alimentista, determinándose que si era procedente levantar dicho gravamen únicamente respecto de 14 predios, dejando subsistente el embargo en uno solo de los predios del deudor, ya que el avalúo de ese predio ascendía a una cantidad superior a los 150 millones de pesos. Entonces, esta es la resolución impugnada por parte de la madre de los menores de edad, que son los acreedores en el procedimiento. Cabe señalar que no se expresaron agravios, pero en acuerdo de fecha 12 de diciembre de 2023 de esta sala, se determinó el análisis oficioso en atención al interés superior de los menores de edad involucrados. Por lo tanto, se hizo una revisión de oficio y, a mi juicio, en este momento considero que lo mejor es confirmar dicha sentencia, por cuanto se hace un análisis efectivamente de la cantidad que adeuda el padre de los menores de edad y el predio que va a permanecer embargado. Entonces, yo creo que este es suficiente para que permanezca este embargado y que se levante el embargo de todos los demás bienes, ¿no? Se hizo un análisis minucioso de de cada uno de las constancias que obran en autos del TOCA. Incluso mandamos a pedir otros TOCAs relacionados y bueno, por lo mismo yo sí considero que fue adecuada en este momento la resolución del juez y por lo tanto propongo que se confirme. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firme por unanimidad el proyecto del TOCA 805-2023. Continuamos con el TOCA 728-2023 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 22 de agosto de 2023, dictada en el expediente 6891-2012. Juicio de Sesiones Unidas de Testamentería del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento de Justicia del Estado. Magistrado tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, el apelante es uno de los herederos. La resolución impugnada es en la cual se declaró la procedencia del incidente de oposición a las cuentas de administración del albaceazgo y, por lo tanto, en el punto resolutivo segundo se declaró que no se aprobaban las aludidas cuentas. En los agravios, estimo que los primeros agravios aducidos por el recurrente resultaron inoperantes, toda vez que en ellos, en lo medular, se adolece del nombramiento del albacea que lo sustituyó, por lo que dichos argumentos no son tendientes a atacar la motivación del juzgador para no aprobar su cuenta de administración del tiempo en el que el apelante fue albacea. Los siguientes agravios invocados, en mi opinión, resultan esencialmente fundados, pues como acertadamente expuso el apelante, en el expediente ya obraban agregados diversos documentos enderezados a acreditar los gastos que había erogado por concepto de su cargo de albacea, y por ende el juzgador se encontraba obligado a considerarlos y estudiarlos. Consecuentemente, al no haber reenvío, me aboqué a valorar dichos medios de convicción, con lo que quedó acreditado que el apelante, cuando fue albacea, realizó diversos pagos del impuesto predial del predio que integra la sucesión en comento y no tuvieron el alcance probatorio para demostrar los diversos pagos que reclamó el apelante en su cuenta de administración. Por lo anterior, lo que les propongo es modificar la sentencia interlocutoria impugnada a fin de declarar parcialmente procedente el incidente de oposición en contra de la cuenta de administración de albaceazgo presentada por el recurrente y, consecuentemente, aprobar la citada cuenta de administración
únicamente respecto a los gastos verificados en concepto de pago de los impuestos prediales acreditados. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. Estoy a favor. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 728-2023 se aprueba y modifica por unanimidad. Continuamos con el TOCA 843-2023 de la ponencia de la magistrada cuarta, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 13 de julio de 2023 del expediente 91-2023, diligencia de devolución voluntaria con tramitación especial del Juzgado Segundo de Autoridad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Bien, en el proyecto que someto a consideración se resuelve respecto del recurso de apelación interpuesto por uno de los deudores alimentarios en contra de la sentencia dictada en el procedimiento de origen, en la cual se declararon procedentes las diligencias de jurisdicción voluntaria y se decretaron alimentos provisionales a favor del promovente. De los agravios se advierte que se combate la parte de la sentencia que resolvió sobre la necesidad de recibir alimentos provisionales del actor, así como lo relativo a que se le condenó a pagar pensión alimenticia a favor de su padre. Ahora bien, en cuanto a que quedaron acreditados los diversos procedimientos y padecimientos de salud del promovente, lo que no se justifica de manera fehaciente es que los ingresos que perciben sean insuficientes para cubrir sus gastos médicos, es decir, no se acredita la necesidad de recibir una pensión alimenticia provisional de conformidad con la fracción tercera del artículo 705 del Código Adjetivo de la materia. Lo anterior, pues, de la simple operación aritmética que se haga entre los ingresos y gastos mensuales del promovente, se desprende que le queda al mes una cantidad más que suficiente para poder sostenerse y cubrir sus necesidades de alimentación, vestido, vivienda, atención médica, hospitalaria, entre otros. En cuanto a lo señalado por el inconforme respecto a que solicita el reembolso de lo descontado a su nómina en concepto de pensión provisional a favor de su padre, se le debe precisar que los alimentos provisionales participan de las características de orden público e interés social de la pensión alimenticia definitiva, por lo que no deben ser reintegrados al deudor alimenticio, aun cuando el acreedor no haya probado la necesidad de recibirlos. Por lo tanto, y por todo lo anterior, se propone declarar esencialmente fundados y suficientes los conceptos de agravio vertidos por el apelante y, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto TOCA 843-2023 se aprueba revoca por unanimidad. Sigue el TOCA 898-2023 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 2 de octubre de 2023, deducido del expediente 253-2023, juicio ordinario civil del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado, tiene el uso de la voz. Secretaria, como contexto de este asunto, antes de promover el juicio civil del que proviene este recurso de apelación, la recurrente promovió un juicio de índole familiar para acreditar su concubinato, así como solicitar alimentos y compensación en contra de su expareja. Y al dictarse sentencia, la juez familiar determinó que sí se configuró el concubinato por 17 años. Además, decretó una pensión alimenticia a favor del apelante y, como compensación, adjudicó a su favor la casa habitación donde se desarrolló el vínculo familiar con su exconcubino y sus 3 hijos. Actualmente ella habita dicho predio con sus 3 hijos. Al enterarse de que su exconcubino formalizó un contrato de donación entre él y su madre respecto a esta casa habitación, la señora promovió un juicio ordinario civil de nulidad de contrato.
En su demanda solicitó que se inscriba una anotación en el registro público para que no se enajene dicho bien. Y así, en acuerdo de 2 de octubre de 2023, la juez determinó que previo a dicha inscripción, la recurrente debería pagar una fianza. Inconforme con el monto decretado para la fianza, es que el apelante recurrió esa determinación. Y en su escrito de expresión de agravios, la recurrente argumenta esencialmente que este acuerdo de 2 de octubre le agravia porque la cantidad fijada es excesiva, toda vez que no cuenta con los recursos económicos propios suficientes para solventar dicha cantidad. Argumenta que en esa resolución, perdón, que en la resolución del juicio familiar al que he hecho referencia, se condenó a su exconcubino a pagar a su favor y de manera mensual pensión alimenticia. Sin embargo, manifiesta que el demandado no ha depositado dicha cantidad, por lo que su situación económica continúa en afectación, toda vez que no cuenta con ingreso fijo para los gastos básicos de su subsistencia. Y finalmente argumenta que la formalización del contrato de donación celebrado entre el demandado y su madre respecto de los bienes que son materia de esta controversia, se celebró con dolo y con la finalidad de sacar de su patrimonio dichos predios en los cuales está construida la casa donde habita con sus hijos, toda vez que el demandado tenía conocimiento del alcance jurídico que implica la figura de concubinato y alega que con el objetivo de insolventarse, celebró ese contrato de donación para perjudicarla y violentar sus derechos reales como concubina, pues estos predios los obtuvo el demandado durante la vigencia de su concubinato. El proyecto propone modificar el acuerdo recurrido al considerar que los agravios son esencialmente fundados. En el primer apartado del proyecto se argumenta y establece que todas las personas juzgadoras debemos observar y analizar las normas jurídicas que aplicarán en un caso en concreto y cuestionar si la aplicación de dicha norma no genera en ese caso un trato diferenciado entre las partes por razón de género. Esto a partir de la doctrina constitucional que ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de perspectiva de género. Y en un segundo apartado, el proyecto hace un análisis fáctico del asunto. Se propone que las circunstancias particulares del apelante la colocan en una situación de desventaja y desigualdad económica frente a su exconcubino. Lo anterior porque de lo acreditado en la sentencia de carácter familiar que el apelante adjuntó a su demanda de nulidad de contrato de donación, consta que durante los 17 años que duró el concubinato, el apelante se dedicó preponderantemente a las labores del hogar y cuidado de sus 3 hijos, por lo que no pudo desempeñarse laboral y profesionalmente. Asimismo que para poder obtener ingresos, actualmente vende plantas y ropa en un tianguis. Además, padece una enfermedad renal que limita sus posibilidades laborales y que acude a un comedor comunitario para alimentarse. Y tras constatar la situación de desventaja económica en la que se encuentra la señora con respecto a su expareja, quien posee otros bienes y negocios, e identificar que los predios sobre los cuales se fijó la fianza son los mismos que fueron adjudicados vía contenciosa familiar a favor de la hoy apelante, esta sala colegiada civil y familiar considera adecuado reducir el monto determinado en primera instancia para realizar la anotación marginal, pues la cantidad fijada en primera instancia escapa de las posibilidades del apelante, derivado de la señalada desventaja económica que existe entre ella y su exconcubino. Por tanto, el proyecto propone modificar el acuerdo recurrido, toda vez que conforme a las circunstancias particulares del apelante, el juzgado de primera instancia no juzgó con perspectiva de género, y de esta manera la modificación del proyecto va en el sentido de reducir considerablemente el monto de la fianza, establecerlo a la equivalencia de 1 mes de salario mínimo general vigente, y el cual podrá dividirse en 4. Suscita el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto,
El proyecto que presento. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 898-2023 se aprueba o modifica por unanimidad. Seguimos con el TOCA 549-2023 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 26 de mayo de 2023, dictada en el expediente 439-2019, juicio ordinario civil del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada tiene el solo. Gracias, secretaria. En sentencia firme se declaró procedente la acción intentada por la parte actora y por lo que se notificó a los demandados, requiriéndolos del cumplimiento de la resolución, es decir, que entregaran totalmente desocupados los predios motivo de la litis, cuyo derecho a usufructo le corresponde a la parte demandante. Uno de los demandados interpuso el incidente de nulidad de actuaciones en contra de la notificación en la que se requirió su cumplimiento. En la resolución impugnada se declaró improcedente el incidente interpuesto por uno de los demandados, en virtud de que la notificación efectuada sí cumplió con los requisitos para su validez, según el artículo 26 del Código Adjetivo de la materia. En sus agravios, el apelante argumenta que se violó en su perjuicio el contenido del artículo 165 del Código Civil del Estado, pues la autoridad de primera instancia omitió pronunciarse sobre la admisibilidad de las pruebas que ofreció. Asimismo, afirmó que la jueza primigenia no atendió todas las razones por las que consideró que era procedente su incidente de nulidad de actuaciones. En el proyecto se califican de infundados e inoperantes los motivos de disenso hechos valer por el recurrente. Lo infundado deviene de que la autoridad de primera instancia sí tomó en consideración todas las pruebas ofrecidas, pronunciándose sobre su admisibilidad y alcance, aunado a que sí atendió cada uno de los argumentos de la parte incidentista. En consecuencia, lo inoperante de sus argumentos deviene de que al únicamente pronunciarse sobre una omisión total de estos elementos, no atacó las razones por las que la autoridad de primera instancia consideró improcedente su incidente de nulidad, limitándose a repetir las razones por las que consideró nula la notificación impugnada. Por lo tanto, se propone confirmar la sentencia. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, Por favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. Estoy a favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 549-2023. Seguimos con el TOCA 719-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 30 de agosto de 2023, dictada en el expediente 13-2019, juicio ordinario civil del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado. Magistrada tiene el uso de la voz. Muchas gracias. En esta resolución se declaró improcedente la reconvención de prescripción positiva. Primero se estudió esta por cuestión de orden. El acuo sostuvo que si bien se demostró que la reconvencionista detentaba la posesión del inmueble objeto de la litis, empero esto no era con el carácter de propietaria que se exige en el artículo 956 del Código Civil del Estado, por cuanto no acreditó como causa generadora de su posesión o justo título el contrato de donación gratuita que a su decir se otorgó a su favor por parte de quien fuera su suegro. Por ello se determinó que la demandada ostentaba una posesión derivada, la cual no era apta para prescribir conforme lo establece el artículo 628 del Código Civil. Seguido a ello, se estudió la acción principal, que fue la reivindicatoria, determinándose que resultaba procedente, por cuanto la parte actora, en lo principal, sí justificó sus elementos. Estos son la propiedad de la cosa reclamada, la posesión por persona demandada de la cosa perseguida y la identidad de la misma. Sin embargo, se dispuso que en atención a que la demandada acreditó la excepción que opuso para que la autora cubriera el valor de las construcciones que ella realizó en el inmueble como poseedora de buena fe, previo avalúo pericial,
con fundamento en los artículos 645 y 649 del Código Civil del Estado, se determinó que la entrega del inmueble en cuestión a favor de la actora quedaría sujeta a dicha condición de pago. Este recurso, en esta alzada, se estudian los recursos interpuestos por ambas partes. A mi juicio, los agravios de la demandada deben ser infundados e inoperantes. Si bien su prueba testimonial posee el valor legal que le confiere el numeral 314 del Código Procesal de la materia, esta no tiene el alcance legal para favorecer a sus pretensiones, pues sus testigos no precisaron algún acto u hecho concreto que fuera susceptible de constituir el título o la causa generadora de su posesión. Esto es que si fue por donación, compraventa, permuta o cualquier otro acto análogo. Por el contrario, en términos ambiguos señalaron que el inmueble en controversia se lo dio una determinada persona. Por ello, en su caso, dicha prueba testimonial únicamente refuerza el propio aspecto que se expuso en la sentencia, referente a que detenta una posesión de naturaleza derivada o precaria, enfocada exclusivamente en el uso y disfrute del inmueble, la cual no es apta para prescribir en términos del artículo 628 del Código Sustantivo de la materia. No resulta favorable a sus pretensiones el hecho de que arguya que no existe un acto de interpelación judicial en su contra en relación con el inmueble objeto del juicio, ya que en su caso sería un argumento ajeno al justo título o causa generadora de la posesión, por cuanto se dirige a comprobar que su posesión es continua, como se obtiene de la interpretación conjunta de los artículos 956, 958, 977 del Código Civil del Estado de Yucatán, siendo oportuno establecer que el aspecto que ella refiere, relativo a que en auto se acreditó la existencia de una donación verbal a su favor, se torna como novedoso, por cuanto en los hechos de su reconvención se desprende que sus alegaciones se centraron en afirmar como aspecto distinto que nunca pudo concretar algún tipo de operación contractual a su favor. Los agravios de la parte actora también se proponen declararlos como infundados e inoperantes. No obstante que ella arguya que la determinación de condicionarle la entrega del inmueble objeto del juicio reivindicatorio hasta que se cubran por su parte y a favor de la demanda del costo de las construcciones que actualmente obran en ese propio predio carece de fundamento legal, se precisa que constituye una determinación judicial que se fundamentó debidamente en los artículos 645 y 649 del Código Civil, los cuales reconocen el derecho de accesión inherentes a los poseedores de buena fe que edifican en terreno ajeno. Por ello, con independencia de que la inconforme exprese que ella acreditó la procedencia de su acción, no es un factor favorable a sus pretensiones, por cuanto la regla consistente en que lo construido en terreno ajeno pertenece por accesión al dueño del propio inmueble no es absoluta. Asimismo, no se coincide con la actora cuando manifiesta que se transgredió el debido proceso del juicio y el principio de igualdad al analizarse en la sentencia un documento que no se ofreció formalmente como prueba, pues se precisa que dicha circunstancia no constituía un impedimento legal para que llegada a la sentencia definitiva la juez del conocimiento pudiera tomarla en consideración, pues se adjuntó debidamente por la propia demandada en su escrito de contestación en términos del artículo 166 del Código Adjetivo de la materia, no debiéndose pasar por alto que la autoridad se encontraba obligada a estudiar los escritos iniciales presentados por las partes de manera integral, incluyendo aquellos documentos que hayan sido presentados junto con los respectivos escritos. Por ello, resaltándose que la actora no desvirtúa vía agravio el valor y alcance legal de todos los medios de convicción que la persona juzgadora de primera instancia tomó en cuenta para tener colmados los artículos 645 y 649 del Código Civil, pues bajo una simple manifestación solo expresa que las pruebas se valoraron de manera indebida. Cuando la presente materia se rige bajo el principio de estricto derecho, entonces, a mi juicio, procede confirmar el fallo sujeto a revisión en todos sus términos. El sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 719-2023. Sigue el TOCA 40-2024 de la ponencia del magistrado tercero relativo al recurso de apelación
interpuesto en contra del auto de fecha 12 de diciembre de 2023, dictado en el expediente 610-2023. Juicio ordinario familiar del Juzgado Primero Mixto del Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado, tiene uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En este caso, el contenido del auto impugnado es en el cual se declaró que la recurrente no cumplió con las prevenciones que se le realizaron en diversos autos de fecha 29 de noviembre de 2023, en virtud de que no señaló quién era el representante de la asociación demandada, ni exhibió la certificación negativa del matrimonio expedida por el Registro Civil del Estado, decretándose la no admisión del procedimiento y el archivo del expediente como asunto totalmente concluido. Una vez hecho el estudio, considero que se debe revocar el auto impugnado, ya que resultan para un servidor fundados los agravios expresados por la recurrente, pues de la revisión de los antecedentes de primera instancia, considero que la parte actora sí cumplió con la prevención formulada en virtud de que, por un lado, manifestó bajo formal protesta de decir verdad que desconocía el domicilio y el nombre de la persona que fungiera como legítimo representante de la asociación demandada, y por otro lado ofreció y anexó en su escrito de demanda como prueba documental pública el certificado de negativa de matrimonio expedida por el Registro Civil de la Ciudad de Progreso, cumpliendo con lo prescrito en los artículos 148, fracción cuarta, en relación con el diverso numeral 470 del Código de Procedimientos Familiares del Estado. Máxime que el requisito relativo a la inexistencia del matrimonio para la configuración del concubinato ya ha sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo que, para un servidor, al haber resultado fundados los agravios expuestos por la recurrente, resulta procedente revocar el auto combatido y dictar uno nuevo en el que se tenga por presentada la promovente, cumpliendo con la prevención formulada, girándose oficios al jefe de redes y soporte del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y al Departamento de Oficialía de Partes de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, para que informen lo relativo a la existencia de algún juicio sucesorio a bienes de el fallecido, y en su caso remitan la información relativa al número de expediente y el juzgado que conozca del mismo, reservándose la admisión del procedimiento hasta recibir la información solicitada y, en caso de ser negativa, se dejen a salvo los derechos de la parte actora para que promueva el procedimiento correspondiente para el nombramiento y o designación de la persona que funja como representante de la asociación demandada. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. Estoy con el proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba revoca por unanimidad el proyecto del TOCA 40-2024. Continuamos con el TOCA 847-2023 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 6 de octubre de 2023, dictado en el expediente 439-2023, diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial del Juzgado Primero de Realidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado, tiene el uso de la voz. Secretaria, como menciona la secretaria, este asunto emana de una resolución en donde se determina que había procedido las diligencias de jurisdicción voluntaria, en donde se decretó pensión alimenticia a favor de la promovente y de sus 2 hijos menores de edad y a cargo de su cónyuge. En consecuencia, se condenó al deudor alimentista a pagar en concepto de pensión la cantidad líquida que resultará del 50% del total de sueldos o emolumentos que devenga mensualmente el referido cónyuge. Asimismo, se declaró trabado formal embargo sobre la cantidad líquida que resultare del 50% del total de sueldos o emolumentos y demás prestaciones, y finalmente se condenó al citado deudor al pago de la cantidad de garantía alimentaria a favor de la promovente y sus hijos. En sus agravios, el recurrente manifiesta su inconformidad con que se fijara una pensión de alimentos a favor de su aún esposa al no haberse acreditado en el procedimiento que se dedicara al cuidado de sus hijos, por lo que, al encontrarse bien de sus facultades mentales, puede ingresar al mercado laboral, estimando que dicha ciudadana tiene además la obligación legal de aportar a sus hijos lo necesario para satisfacer sus necesidades. Asimismo,
expresa que el juzgador no especificó la duración de la pensión alimenticia a favor de la acreedora, aludiendo que la referida autoridad debió observar de manera análoga lo establecido en el artículo 200 del Código de Familia de nuestro Estado. De igual forma, se duele de que el juez garantizó doblemente el pago de los alimentos, ya que a pesar de haber ordenado el embargo del 50%, también ordenó se depositar una garantía, lo que estima que no resulta legal ni justo y le deja con ingresos insuficientes para un adecuado nivel de vida. Y finalmente, el apelante expresa que la cantidad resultante de sus percepciones después del respectivo descuento del 50% de la pensión alimenticia y diversos créditos vulnera sus derechos, específicamente el derecho a tener una vivienda digna. El proyecto propone confirmar la sentencia recurrida, en primer término, porque el agravio relativo a que no se le debió decretar alimentos a la promovente se abordó con perspectiva de género, con el pleno conocimiento de que las diversas formas de organización colectiva y familiar generan dependencia de unas personas frente a otras y que es precisamente esta necesidad la que se pretende aliviar con la institución de los alimentos entre cónyuges. Bajo esta tesitura tenemos que al haber acreditado la promovente que durante la duración de su matrimonio se dedicó a las labores del hogar y cuidado de sus hijos mediante testimoniales, es que deviene infundado el primer agravio. Asimismo, cabe hacer mención que, contrario a lo que señala el recurrente en su primer agravio, no era necesario que el juzgador especificara el tiempo de duración del pago de la pensión alimenticia decretada, porque esto se fundó en el propio Código Familiar, que dispone que la obligación entre cónyuges debe subsistir mientras la unión se mantenga, la unión matrimonial. Asimismo, hay que también aclarar que la promovente ya cumple con la obligación de proporcionar alimentos a sus hijos al tenerlos incorporados a su hogar, tal como lo señala la legislación familiar de nuestro Estado. Por otra parte, respecto al agravio en el que señala el apelante que resulta una doble garantía del pago de alimentos, el haber decretado el embargo del sueldo por el 50% más una garantía alimentaria, pues ya esta sala ha señalado en distintas ocasiones que esto no es así, que existen finalidades distintas entre el embargo y la garantía y por lo tanto resulta infundado este agravio. Y finalmente, se propone calificar como inoperantes las manifestaciones relativas a que el juez debió tomar en cuenta los descuentos que le efectúan a sus percepciones en concepto de pago a diversos créditos, porque pues estas valoraciones no se hicieron, no se lograron constatar en el proceso de diligencias, derivado de la propia naturaleza de las diligencias de jurisdicción voluntarias y la urgencia de su resolución, pero se dejan a salvo los derechos del apelante para ejercerlos en la vía contenciosa ordinaria cuando corresponde. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. Igual a favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 847-2023. Seguimos con el TOCA 563-2023 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 12 de junio de 2023, dictada en el expediente 647-2021 del juicio ordinario familiar del juzgado segundo de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada tiene el uso de la... Gracias, secretaria. Se trata de un juicio ordinario familiar contradictorio de paternidad. La resolución apelada fue dictada con motivo de la excepción de preclusión de derecho a demandar interpuesta por las partes demandadas, en la que procedió dicha excepción y se tuvo como asunto totalmente concluido.
El recurrente señaló que la resolución de la juez de origen se encuentra indebidamente fundada y motivada, por cuanto el artículo 230 del Código de Familia para el Estado de Yucatán no es aplicable al caso en cuestión al ser dos supuestos distintos, toda vez que dicho artículo invoca la situación cuando estando embarazada una persona o al nacimiento de un menor de edad, se pretende imponer una paternidad y al enterarse tiene un término para impugnar. Sin embargo, señala que en su caso existió una mentira y engaño, por lo que en estas condiciones, bajo ningún supuesto podía presentar una demanda de contradicción de paternidad, pues creyó que era su hijo y lo registró de forma voluntaria. Y fue hasta 3 meses después de que la parte demandada le señaló que no era su hijo y que lo engañó y que el padre es otra persona. El recurrente se duele de que al no admitir el juicio se lesionan los derechos del menor de edad involucrado en este asunto, consagrados en el artículo 4 constitucional, y su derecho a la identidad, más en este caso en el que existe un presunto padre por la contestación de la propia demanda. En el proyecto que se pone a su consideración, en el estudio se consideran fundados los agravios esgrimidos por el recurrente, en atención al interés superior y en suplencia a favor del menor de edad, se procede a revocar o se propone revocar la resolución recurrida, toda vez que la excepción de preclusión de derecho a demandar hecha valer por la parte demandada es de naturaleza perentoria y no dilatoria o de previo y especial pronunciamiento que obligue al juez a resolver y concluir el asunto, por lo que dicha excepción debe resolverse en sentencia del juicio de origen, aunado a que se encuentran involucrados derechos de un menor de edad. El juzgador debe resolver conforme a derecho para el efecto de analizar los elementos fácticos y de las pruebas que lo acrediten en protección a sus derechos, principalmente al derecho de la identidad. Por tanto, la propuesta es revocar la resolución dictada por la juez de origen, derivada de la excepción de preclusión de derecho para demandar, y resolverla hasta la sentencia del propio juicio. Proceda a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. Por el proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, revoca por unanimidad el TOCA 563-2023. Sigue el TOCA 804-2023 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 17 de abril de 2023, dictada en el expediente 229-2022, juicio ordinario civil, juzgado tercero civil de primer departamento judicial del Estado. Magistrado tiene el uso de la voz. Gracias. En este caso, el apelante es la parte demandada, quiere decir el incidentista. Perdón. El contenido de la resolución apelada es en el cual se resolvió el incidente en unidad de notificaciones interpuesto por el demandado contra el auto de fecha de 18 de enero del año 2023, notificado por el Diario Oficial del Gobierno del Estado de fecha 20 del mismo mes y año, declarándolo improcedente. Se declaró legalmente hecha la notificación realizada, así como todo lo actuado con posterioridad, conservando todos sus efectos legales. También se ordenó que, una vez ejecutoriada la resolución, se glosara el cuaderno incidental a los autos principales. Después de hacer el análisis, para un servidor, dichos motivos de inconformidad resultan inoperantes, además de infundados, ya que se advierte que en sus agravios el apelante insiste en los motivos invocados al promover el incidente. En consecuencia, estimo que en lo tocante a la reiteración de los motivos en que se sustentó el incidente, el agravio resulta inoperante. Asimismo, considero infundados los argumentos donde se insiste en la nulidad con motivo de que no se precisó la fecha del auto a notificar, pues un servidor ha verificado que efectivamente en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de fecha 20 de enero del año 2023 sí se precisó que la audiencia notificada era aquella que correspondía al día 18 de enero del 2023, situación que considero suficiente para identificar que el auto fue emitido precisamente en dicha fecha.
Con independencia de lo anterior, no debe perderse de vista que la finalidad de las notificaciones en un juicio es lograr que los decretos proveídos, sentencias y resoluciones lleguen oportunamente al conocimiento de los interesados, lo cual sí aconteció en la especie, tal como el propio recurrente reconoció en su escrito, por lo que en ningún momento se dejó a la hora quejoso en estado de indefensión, aunado a que la notificación cuya legalidad reclama sí se realizó en forma ajustada a derecho, ciñéndose el actuario responsable a las formalidades previstas por la ley, sin dejar de identificar a las personas a quienes se dirigía la notificación, el proceso en el que se generó y por lo que se pretendía notificar era un auto emitido por el Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Por tanto, la citada notificación cumplió perfectamente con los requisitos de ley sin necesidad de declararla nula. Por lo anterior, les propongo confirmar. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, Favor del proyecto. magistrado quinto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto de TOCA 804-2023. Seguimos con el TOCA 586-2023 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 11 de julio de 2023, dictado en el expediente 90-2022, juicio ordinario familiar del Juzgado Segundo de la Unidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Este se trata de un juicio ordinario oral familiar de cesación de pensión alimenticia promovido por el deudor alimentario en contra de los acreedores que son sus hijos. En este juicio se resolvió la procedencia y en consecuencia se declaró que ha cesado la obligación del deudor alimentario de proporcionar la pensión alimenticia que se decretó a favor de sus hijos que ya son mayores de edad. Los apelantes refieren que se violó el debido proceso y sus derechos humanos, porque la juzgadora dictó sentencia definitiva sin cumplir con las formalidades del procedimiento. También manifiestan que la acción ejercida por la parte actora no fue acreditada con las pruebas ofrecidas, toda vez que no cumplió con presentar las copias certificadas de un expediente diverso. Sin embargo, del estudio se observa que debe confirmarse la resolución impugnada, toda vez que los demandados no gozan de la presunción de necesidad de alimentos, pues son mayores de edad y no se encuentran dentro de los supuestos previstos por el artículo 30 del Código Familiar para el Estado, razón por la cual resulta incuestionable que la acción ejercitada por el actor debe ser declarada procedente. Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 586-2023. Sigue el TOCA 885-2023 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 24 de octubre de 2023, dictado en los actos del expediente 655-2019, juicio ordinario civil del Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. La resolución impugnada, en este caso los apelantes son la parte actor y parte demandada, ambos apelaron. La fecha de la sentencia es 24 de octubre de 2023 y lo que se resolvió en la sentencia es en la cual se declaró la procedencia del juicio ordinario civil en ejercicio de la acción reivindicatoria y por lo que respecta a la reconvención interpuesta por la parte demandada en ejercicio de la acción de cumplimiento de contrato, se declaró que no había procedido, siendo que se condenó a los actores a pagar al demandado el valor de las modificaciones efectuadas a la construcción edificada sobre el inmueble de su propiedad y no se condenó al citado demandado al pago de los daños y perjuicios. En los agravios expuestos por la parte demandada resultaron inoperantes, pues no fueron tendientes a desvirtuar la motivación que sustenta la sentencia impugnada, pues en ello se limitó a reiterar argumentos que ya se habían invocado previamente para pretender que se declararan desiertas unas pruebas ofrecidas por la parte actora.
En los agravios ofrecidos por la parte actora, son varios. El primero resultó infundado en el tenor de las construcciones verificadas en el predio objeto de la litis y el pago de las mismas no habían formado parte de la litis, pues si bien el demandado no formuló petición alguna respecto al pago de las dichas modificaciones, este sí refirió en su reconvención que las había efectuado y ofreció pruebas para demostrarlo, por lo que el juzgador se encontraba obligado a resolver al respecto. El segundo, resulta necesariamente fundado los agravios respecto de que no procedía a condenarlos a pagar el precio de las construcciones que el demandado verificó en el predio del litis, toda vez que, contrario a lo que motivó la juzgadora de origen, en el procedimiento quedó desvirtuada la presunción de buena fe que tenía el demandado, pues se demostró que no tenía el justo título para poseer, toda vez que el contrato de compraventa con el cual justificaba su posesión al ostentarse propietario carecía del consentimiento del actor como vendedor, ya que se demostró plenamente que no era su firma la que ahí constaba, y por lo tanto no resultaba creíble que el actor le hubiese puesto en posesión del bien al vendérselo. Asimismo, en el procedimiento judicial no existe prueba alguna que acredite que las construcciones hubieran sido efectuadas con el consentimiento o a la vista de los actores propietarios. Asimismo, resultaron infundados los agravios en los que se adolecen que la sentencia no hubiese procedido al pago de daños y perjuicios, pues se advirtió que los sustentaron en el hecho de que se le debió de condenar al demandado al pago de rentas que dejaron de percibir por la ocupación del predio en litis. Es decir, en estos agravios se quejaron de que no se condenó al demandado al pago de frutos como perjuicio, lo que no resulta ser verdad, pues en el considerando 10º de la sentencia recurrida fue debidamente estudiada la tal petición, declarándose procedente y se condenó en el punto resolutivo 6º al demandado a pagarlas a la parte actora. Finalmente, resultan inoperantes por intrascendentes los agravios que expusieron en el sentido de que se debió de condenar al demandado al pago de gastos y costas, pues en esta alzada se declaró que no resultaba procedente condenar a los actores a pagar al demandado el precio de las construcciones en el predio del litis, y por ende, toda vez que este último fue vencido en su totalidad y no haber procedido su acción reconvencional en ejercicio de la acción de cumplimiento de contrato, debe declararse procedente condenarlo al pago de los gastos y costos del procedimiento judicial en comento. Por lo anterior, lo que les propongo es modificar la sentencia impugnada a fin de declarar que no hay lugar a condenar a los actores al pago de las modificaciones efectuadas en el predio objeto de la litis y debe condenarse al demandado al pago de costas y gastos en primera instancia. Procedo a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. Favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 885-2023. Se han terminado con los proyectos listados en esta sesión. Continuando como en la convocatoria, tenemos como inciso B la programación de la siguiente sesión ordinaria. Y en atención a la agenda, la próxima se realizaría el día 15 de mayo de 2024 a las 10 de la mañana. ¿Alguna modificación? Ninguna. Queda establecido que la próxima sesión ordinaria se realizará el día 15 de mayo de 2024 a las 10 de la mañana. Siguiendo con el punto número 3, los asuntos generales. ¿Algún asunto general a tratar? Ninguno. Ninguno. Muy bien. Y por último, atendiendo el punto 4, se procede al cierre de la sesión. Magistrado presidente, proceda. Gracias, secretaria. Pues bueno, una vez concluidos con todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, doy por concluida esta 10ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Muchas gracias a todos y que pasen muy buenos días.